se perdió en el bosque? ¡Butter detrás de ti! ¡Ah! Hola. ¿Qué? Ni el rey del pop me sorprende. Hola muchachos, en este día les presento un nuevo iceberg futbolero hecho por petición de un seguidor, el cual se va a tratar de la extinta Recopa de Europa. Todos sabemos estas dinámicas, el comienzo muy tranquilo y todo, mientras que el final es tétrico. Sin más, con ustedes, el iceberg de la Recopa de Europa. Ahora sí, comencemos. Y después encima está esta mierda. Ay no puedo creer que sean aliens. No, idiota, es el ejército de Bolivia. Han lanzado un ataque a escala mundial. Estás peleando contra un ejército 600 veces más grande que el del resto de todos los países del mundo puestos juntos. La Tierra ha sido devastada. Llevas 40 minutos peleando en el espacio y naves espaciales te están disparando. Por supuesto que son extraterrestres. Bruto, idiota, estúpido, retardado, mongólico, animal, imbécil, bastardo, inútil, soquete, asno, infeliz, malparido. Nivel 1. Nacimiento de la Copa. La Copa de Campeones de Copa de la UEFA, en inglés y oficialmente, UEFA Cup Winners' Cup, o Copa de Europa de Campeones de Copa, en inglés, European Cup Winners' Cup, hasta 1994, y conocida como Recopa de Europa, fue una competición oficial internacional de fútbol organizada por la UEFA que, durante 39 temporadas, disputaron los vencedores de las competiciones de Copa Nacional de los diferentes países europeos. La Confederación Europea se encargó directamente de la organización del torneo desde 1961 hasta 1999, año en el que la Recopa fue absorbida por la Copa de la UEFA. El formato de la competición era idéntico al de la Copa de Campeones de Europa original. 32 equipos enfrentados mediante 4 rondas de eliminatorias directas a doble partido, disputándose la final a partido único desde su segunda edición, en 1962. El vencedor de la Recopa tenía derecho a disputar la Supercopa de Europa, frente al campeón de la Copa de Europa / Liga de Campeones. Se clasificaba para disputar la Recopa, el campeón de Copa de cada país miembro de la UEFA. El campeón vigente de la Recopa, para poder defender su título. Si el campeón lograba clasificarse para disputar la Copa de Europa / Liga de Campeones, su plaza en la Recopa quedaba vacante. El finalista de la competición de Copa de un país, en caso de que el campeón hubiera hecho doblete, ganando Liga y Copa de su país, y por tanto se hubiera clasificado para la Copa de Europa / Liga de Campeones. La competición celebró su última edición en 1999, debido a que la UEFA reestructuró las competiciones europeas de clubes para dar más protagonismo a la Copa de Campeones de Europa, que pasó a denominarse Liga de Campeones, dejando de ser una competición exclusiva de los campeones de liga para dar entrada a más clubes. Máximos campeones. Estos son los equipos campeones de este extinto torneo. Con una sola consagración tenemos al Manchester United, Bayern Múnich, Atlético de Madrid, Aberdeen, Dinamo Tbilisi, Sporting Lisboa, Magdeburgo, Sampdoria, Manchester City, Slovan Bratislava, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, Werder Bremen, Rangers, Atlético de Madrid, Lazio, Real Zaragoza, Mechelen, Valencia, Juventus, Arsenal, West Ham United, Everton, Ajax, PSG, Parma y Fiorentina. Con 2 tenemos al Anderlecht, Milán, Chelsea y Dinamo de Kiev, y el más triunfador del certamen es el Barcelona, con 4 tantos. Máximos goleadores. Estos son los siguientes goleadores del torneo. Con 17 goles tenemos a Roger Klaassen y a Hans Krankl cada uno. Con 18 están Adamas François van der Rijst. Con 20 están Gerd Müller y Gianluca Vialli. Y el más goleador del torneo en toda su historia, es Rob Rensenbrink, con 25. PSG campeón 1995-1996. Antes de la llegada de los jeques y los petrodólares, el PSG ha sido campeón de la Recopa de Europa del 1995-1996, y así le fue de la siguiente manera. Empezó desde los 16avos ante el Molde de Noruega, ganando 3-2 en la ida, y ganando por goleada 3-0 en la vuelta. En octavos enfrentó al Celtic de Escocia, triunfando por la mínima en la ida, ganando por goleada 3-0 en la vuelta. En cuartos se midió ante el Parma de Italia, perdiendo por la mínima en la ida, y ganando 3-1 en la vuelta. En semifinales se enfrentó al Deportivo La Coruña de España, ganando por la mínima, tanto en la ida, como en la vuelta. Y en la gran final enfrentó al Rapid de Viena de Austria en el Estadio Rey Balduino de Bruselas, capital de Bélgica, y ganó por la mínima con un tanto de Bruno Ngotti al minuto 29 del primer tiempo, dándole uno de los más grandes logros del club parisino por primera vez. 5 años después, el PSG ganó la Copa Intertoto.
Real Zaragoza campeón 1994-1995. Los zaragocistas no solo hicieron una de las mayores gestas del fútbol español a nivel de clubes, sino que también posiblemente de Europa. Arrancó desde los 16avos ante el Gloria Bistrita de Rumanía, perdiendo 2-1 en la ida, y ganando por goleada 4-0 en la vuelta. Luego en octavos se enfrentó al Tatran Presov de Eslovaquia, ganando por goleada 4-0 en la ida, y ganando 2-1 en la vuelta. En cuartos se enfrentó al Feyenoord, perdiendo por la mínima en la ida, y ganando 2-0 en la vuelta, remontando el global por 2-1. En semis se enfrentó al Chelsea, ganando por goleada 3-0 en la ida, y cayendo 3-1 en la vuelta, accediendo a la gran final del torneo ante el Arsenal de Inglaterra. En la misma gran final jugada en el Parque de los Príncipes, casa del PSG de Francia, el Zaragoza se empezó adelantando con un tanto de Juan Schneider al 67, hasta que después vino el empate por parte de John Arpson al 75, llevándolo todo hacia el tiempo suplementario. Y a los 120 minutos, Nayim desempató el encuentro, y ya con el pitido final, el Zaragoza se echó un lujo de conseguir su primera consagración internacional en toda su historia. Manchester City campeón 1969-1970. Al igual que el caso del PSG, el Manchester City también ganó su primer título internacional, la Recopa de Europa de la temporada 1969-1970, muchísimo antes de su consagración en la Champions del 2022-2023. Arrancó desde los 16avos ante el Athletic de Bilbao, empatando en un partidazo 3-3 en la ida, y ganando por goleada 3-0 en la vuelta. En octavos se enfrentó al Lierse de Bélgica, ganando por goleada 3-0 en la ida, y 5-0 en la vuelta. En cuartos se enfrentó a la Academia Coimbra de Portugal, empatando sin goles en la ida, y ganando por la mínima en la vuelta. En semifinales se midieron ante el Schalke 04 de Alemania, perdiendo por la mínima en la ida, y ganando por goleada 5-1 en la vuelta, accediendo a la gran final ante el Górnik Zabrze de Polonia. El Praterstadion de Viena en Austria, fue la sede de la final del certamen, y el Manchester City ganó con tantos de Neil Young al 12, y Francis Lee al 41. El conjunto polaco descontó por parte de Stanisław Olizo al 68. Y a final de cuentas, el conjunto ciudadano quedó campeón de su primer título internacional de su historia, hasta que 43 años después de la misma, consiguiera la Champions League de la 2022-2023, de la mano de Pep Guardiola. Fiorentina campeón 1960-1961. Si bien se considera a la edición 1960-1961, conquistada por la Fiorentina de Italia, como la primera del certamen, esta no fue reconocida por la UEFA sino hasta octubre de 1963 a solicitud de la Federación Italiana, debido a que su organización recayó en el comité de la Copa Mitropa. Empezó desde los cuartos, goleando al Lucerna de Suiza por 3-0 en la ida, y 6-2 en la vuelta. Después en semis se enfrentó al Dinamo Zagreb, ganando por goleada 3-0 en la ida, y cayendo 2-1 en la vuelta, jugando la final ante el Rangers. En la ida ganó 2-0, y en la vuelta 2-1, obteniendo la primera edición de este torneo. Final ida y vuelta. Las finales de la Recopa de Europa desde sus inicios, siempre se jugó en modalidad de ida y vuelta. Pero finales como la de la 1961, 1962, y 1963, 1964, se tuvieron que definir en desempate. Final a partido único y estadio neutral. A partir de la edición 1961-1962, la Recopa de Europa se jugaría en estadio neutral y a partido único. Nivel 2. El único título internacional del Rangers. En la Recopa de Europa de la temporada 1971-1972, el Rangers de Escocia logró el que es ahora su único título internacional. Jugó los 16avos ante el Rennes de Francia, empatando 1-1 en la ida, y ganando por la mínima en la vuelta. En octavos se midió contra el Sporting Lisboa, ganando 3-2 por la ida, y cayendo en un partidazo 4-3, y pasando por gol de visitante. En cuartos se enfrentó al Torino de Italia, empatando 1-1 en la ida, ganando por la mínima en la vuelta. En semis se enfrentó al Bayern Múnich, empatando 1-1 en la ida, y ganando 2-0 en la vuelta, avanzando a la gran final ante el Dinamo Moscú de la extinta Unión Soviética, actualmente Rusia.
en el Camp Nou del Barça, sede de la final, con un tanto de Stein al 23, y doblete de Johnston al 40 y al 49, más los descuentos de Strekov al 60, y Markovikov al 87, hicieron que el Rangers ganase la Recopa de Europa de 1971-1972, como su primer y hasta la fecha, su único título internacional de toda su historia. Atlético de Madrid contra Fiorentina 1961-1962. Atlético de Madrid y la Fiorentina jugaron la final de la segunda entrega del certamen en la 1961-1962. Jugaron en el Hampden Park de Glasgow, empatando 1-1. Tras el empate, se tuvo que jugar un partido de desempate, en el Neckarstadion de Stuttgart, en Alemania. Y los colchoneros fueron los vencedores del partido por goleada de 3-0, y posteriormente ganando su primer Recopa de Europa. Participación del Real Madrid Castilla. La filial del club merengue, el Castilla, jugó la Recopa de Europa de 1980-1981, tras ser el subcampeón de la Copa del Rey de la 1979-1980. Su rival fue el West Ham United, en los 16avos de final. En la ida ganó 3-1, pero en la vuelta la pecheó tras caer goleado por 5-1, estando eliminada de una de las formas más insólitas posible. Mallorca contra Ajax 1998-1999. Antes del partido de vuelta, el delegado del Ajax se quejó de la altura no estándar de la portería y el árbitro midió que era 1 centímetro por debajo de lo reglamentario. Ajax aceptó jugar de todos modos. Genk contra MSV Duisburgo 1998-1999. El partido se jugó en Bruselas porque el estadio del Genk no cumplía con los requisitos de la UEFA. Nivel 3. Campeones invictos. Estos han sido los campeones del certamen que terminaron siendo campeones invictos. Atlético de Madrid 1961-1962, Dinamo de Kiev 1974-1975, Juventus 1983-1984, Everton 1984-1985, Mechelen 1987-1988, Barcelona 1988-1989, Sampdoria 1989-1990, Manchester United 1990-1991, Werder Bremen 1991-1992, y Lazio 1998-1999. Campeones modestos. Estos han sido los clubes que sorpresivamente han sido campeones del torneo. Slovan Bratislava 1968-1969, Dinamo Tbilisi 1980-1981, Aberdeen 1982-1983, Mechelen 1987-1988, Sampdoria 1989-1990, Werder Bremen 1991-1992, Parma 1992-1993, Real Zaragoza 1994-1995, y Lazio 1998-1999. Tottenham contra Atlético de Madrid 1962-1963. El Feyenoord Stadion de Rotterdam en Holanda fue protagonista de la mayor goleada en una final de la Recopa de Europa, en este caso, la de 1962-1963. Los Spurs fueron campeones tras golear 5-1 al Atlético de Madrid. HB Tórshavn contra Rad Jelgava 1993-1994. El partido nunca se jugó debido a la cancelación del vuelo de Rad Jelgava. HB Tórshavn ganó por 3-1 en el global. Ararat Yerevan contra Dinamo Batum 1997-1998. Ararat Yerevan obtuvo una victoria por 3-0 en el partido de ida de la ronda de clasificación después de que el Dinamo Batumi fuera declarado culpable de alinear a un jugador no elegible, Sotogashvili. El partido terminó originalmente con una victoria por 4-2 para el Dinamo Batumi. CSKA Kiev 1998-1999. Después de la disolución de la Unión Soviética, todos los países constituyentes del mismo se han independizado, entre ellos Ucrania, el cual su representante en la Copa fue el CSKA Kiev en 1998-1999. Nivel 4.
MTK Budapest contra Sporting de Lisboa 1963-1964. La gran final de la Recopa de Europa de 1963-1964 se disputó entre el Sporting Lisboa de Portugal y el MTK Budapest de Hungría. El duelo jugado en el estadio de Heysel, en Bruselas, Bélgica, terminó en partidazo de empate 3-3, llevando el desempate en el Bosuil Stadium de Amberes, en Bélgica, donde el Sporting Lisboa ganaría por la mínima, ganando también su primer Recopa de Europa. Como dato curioso, esta ha sido la final con más goles marcados en la historia de la Recopa de Europa, hasta que la Copa Mitropa fuese su organizador. Roma contra Górnik Zabrze 1969-1970. El Górnik Zabrze, único equipo polaco que hasta hoy se ha clasificado para jugar una final europea, pese al gran momento de forma del fútbol de este país en los primeros 70, al menos a nivel de selección eliminó en la semifinal a la AS Roma tras el lanzamiento de una moneda a la conclusión del partido de desempate jugado en Estrasburgo. Sporting de Lisboa contra Apoel 1963-1964. El Sporting Lisboa se enfrentó al Apoel Nicosia de Chipre en la 1963-1964. En el estadio José Alvalade de Lisboa, en Portugal, el conjunto luso destrozó al cuadro chipriota con un grotesco 16-1, siendo esta la mayor goleada en la historia del torneo. Manchester United contra Saint Etienne 1977-1978. Al Manchester United se le prohibió jugar en un radio de 200 kilómetros, 120 millas, de Old Trafford, luego de problemas con el público en el partido de ida. Dinamo Bucarest contra FK Partizan 1989-1990. El partido de vuelta del partido Dinamo Bucarest contra Partizan se jugó en el estadio Podgoricom de Titograd en lugar del estadio del Partizan en Belgrado, ya que la UEFA prohibió nuevamente al Partizan jugar partidos en casa dentro de un radio de 300 kilómetros de su estadio después de más problemas con el público. En el partido de la ronda anterior en casa contra el FC Groningen. Alemania reunificada. Todos los partidos del PSV Schwerin, que representa al DFV de Alemania del Este como subcampeón de la FDGB Pokal 1989-1990, ya que el Dinamo Dresden ganó el doblete y se clasificó para la Copa de Europa, durante o después de la reunificación alemana. Del 3 de octubre muestran la bandera de la nación reunificada de Alemania. Sin embargo, esos partidos y sus récords todavía se contaban para Alemania del Este, y no para Alemania, según las normas de la UEFA. Nivel 5. Clubes con más finales perdidas. Estos son los clubes con más finales perdidas, e incluso sin ser nunca campeón de la Recopa de Europa. Real Madrid, que perdió 2 finales, una ante el Chelsea en la temporada 1970-1971, y la otra ante el Aberdeen de Escocia en 1982-1983. Y también está el Rapid de Viena de Austria, que perdió 2 finales, una ante el Everton en la temporada 1984-1985, y la otra ante el PSG en la temporada 1995-1996. Destitución del Rangers 1972-1973. Los campeones de la competición, los Rangers, habrían sido elegibles para competir en la Recopa de Europa, pero fueron excluidos de la competición europea en la temporada 1972-1973, debido a los violentos disturbios en la final de la Recopa de Europa de 1972. Retiro del Enosis Neon Paralimni 1974-1975. El campeón de la Copa de Chipre, el Enosis Neon Paralimni, se retiró debido a la situación política en Chipre. Destitución del Universitatea Craiova 1983-1984. A la Universitatea Craiova, ganadora de la final de la Copa de Rumanía de 1983, se le rechazó la inscripción ya que la Federación Rumana de Fútbol programó la final de la Copa para una semana después de la fecha límite de inscripción. Como resultado, Andrei Rdulescu y Florin Dumitrescu, presidente y secretario de la federación, fueron despedidos. Rapid de Viena contra Celtic 1984-1985. El partido de vuelta de la eliminatoria Rapid de Viena contra Celtic se repitió en Old Trafford, Manchester, después de que un jugador del Rapid, Rudolf Weinhofer, afirmara haber resultado herido por un objeto arrojado por un seguidor del Celtic. El Celtic había ganado la eliminatoria original por 3-0 con Claire, McLeod y Burns en los minutos 32, 45 y 68 respectivamente.
Destitución del CSKA Sofía 1985-1986. Al campeón de la Copa de Bulgaria, el CSKA Sofía se le prohibió la entrada, tras los disturbios ocurridos durante la final de la Copa de Bulgaria. Hajduk Split contra Olímpico de Marsella 1987-1988. Con Hajduk Split ganando 2-0, el partido se interrumpió durante 15 minutos debido al lanzamiento de gases lacrimógenos sobre las gradas. El partido fue anulado y se otorgó 3-0 a Marsella debido a los problemas con la multitud. FK Partizan contra Celtic 1989-1990. El partido de ida de la eliminatoria, Partizan contra Celtic, se jugó en el estadio Vigeli Brigade de Mostar, en lugar del estadio del FK Partizan en Belgrado, debido a que el club fue castigado por la UEFA como resultado de problemas con el público durante la primera ronda de la segunda ronda de la Copa de la UEFA 1988-1989 en el partido de vuelta contra la AS Roma. Parte del castigo para el FK Partizan fue jugar partidos en casa al menos a 300 kilómetros de casa. Nivel 6. La maldición del campeón. El club que sea campeón de la Recopa de Europa, por segunda vez consecutiva no vuelve a repetir el éxito en la próxima temporada. Acá en pantalla, pueden ver a los clubes, como el Fiorentina, Atlético de Madrid, Milán, Anderlecht, Ajax, Parma, Arsenal, y PSG, respectivamente, que no pudieron ser campeones consecutivos en todo el torneo. Barcelona contra Fiorentina 1996-1997. Tras el segundo gol del Barcelona, Iván de la Peña del Barcelona fue alcanzado por un objeto lanzado desde la grada y requirió asistencia médica. Como resultado, la Fiorentina recibió una prohibición de 2 partidos en los estadios de competiciones europeas, impuesta al comienzo de su campaña de la Copa de la UEFA 1998-1999. Retiro de los clubes de Europa Oriental 1968-1969. Una serie de retiradas de clubes de Europa del Este en la primera ronda, como resultado de la invasión de Checoslovaquia por el Pacto de Varsovia, provocaron varios abandonos y adiós que se prolongaron hasta la segunda ronda. Hajduk Split contra Tottenham 1991-1992. El partido se jugó en Austria desde que la UEFA suspendió a los equipos yugoslavos de jugar sus partidos en casa en Yugoslavia, debido al deterioro de la situación de seguridad en el país causado por los incidentes étnicos, que eventualmente se convirtieron en las guerras yugoslavas. Hajduk Split contra Dinamo Moscú 1984-1985. El partido de vuelta de la eliminatoria Dinamo Moscú contra Hajduk Split se jugó en el estadio Gradsky VRT de Osijek en lugar del estadio del Hajduk Split en Split, debido a que el club fue castigado por la UEFA por un extraño incidente antes del partido de ida de las semifinales de la Copa de la UEFA 1983-1984. En el partido contra el Tottenham Hotspur, cuando un aficionado del Hajduk corrió al terreno de juego antes del saque inicial con un gallo vivo y lo mató rompiéndole el cuello. Parte del castigo para el Hajduk Split fue tener que jugar partidos en casa al menos a 300 kilómetros de su estadio. Y yo no sé qué carajos le pasa a la hinchada del Hajduk Split, parecen una de las hinchadas más problemáticas que hay en Europa. Prohibición a todos los clubes ingleses. El actual campeón Everton, que inicialmente se clasificó para la Copa de Europa como campeón de la Liga de Fútbol de 1984-85, y el Manchester United, ganador de la Copa FA de 1985, se perdieron el fútbol europeo debido a la prohibición de 5 años recientemente promulgada para que los clubes ingleses participen en Europa, debido a la tragedia de Heysel, el 29 de mayo de 1985. 5 años después, ya cumplidos los 5 años de la tragedia de Heysel, los clubes volvieron a las competiciones europeas, a excepción del Liverpool, a quien le faltaba 3 años para cumplir la sanción. El representante inglés de la UEFA Europa League, el Aston Villa, quedó fuera en 16avos ante el futuro campeón de aquella edición, el Inter de Milán. Y en este caso, en la Recopa de Europa, el representante inglés fue el Manchester United, que a la postre se consagraría campeón de la temporada 1990-1991, ganando su primer Recopa de Europa. Y en cuanto al Liverpool, 3 años después, no se ha clasificado a ninguna competición europea después de cumplir con su sanción. Antes de irme, le doy gracias a el rey del fútbol, por pedirme hacer el iceberg de este torneo.
Por favor muchachos, denle full apoyo a este video para que sea recomendado y que todos lo vean. Todos los detalles están en la descripción. No olviden dejarme en los comentarios si me olvidé de agregar otro dato más, o si me equivoqué en alguna parte. Y listo muchachos, esto ha sido todo por hoy, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.